Muy buenas noches a todos los que nos están ya en este momento acompañando aquí en Felicitas. Es una gran alegría. Ya estoy aquí con nuestro invitado de lujo, de honor, que vamos a tener una linda conversa. Bienvenido, Gustavo. Te pido un ratito nomás para recibir a la gente que ya está conectada, porque hace mucho tiempo, Gustavo, te comento que no tenemos un programa así en vivo aquí en el canal de Felicitas y es un honor de verdad para nosotros empezar el año contigo, ¿no? Este es el primer programa, es el primer Entre Amigos. Como saben, este programa Entre Amigos suele ser un diálogo, como dice el título, entre amigos. Creo que nos conocemos hace ya bastante tiempo, ¿no, Gustavo? Sí, Este, efectivamente. y de verdad es una gran alegría, Gustavo. Te digo que es una gran alegría tenerte aquí en Felicitas. Ustedes saben que aquí en Felicitas nuestra misión principal es ayudar a que las personas descubran ese camino de felicidad, de su desarrollo personal, incluso en medio a las adversidades, a las cruces, a los sufrimientos que tenemos que cargar. Y creo que hoy día vamos a poder conversar bastante sobre esto. Yo simplemente, Gustavo, antes de pasarte la palabra, eh, quiero decir a todos que si quieren pueden compartir el link de este diálogo a sus amigos para que también puedan participar. A lo largo del diálogo con Gustavo, con el doctor Gustavo, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas al chat del Facebook, que las vamos a ir apuntando para en su debido momento hacerlas al doctor Gustavo. Rápidamente les presento una breve semblanza del doctor Gustavo, ya, y te paso, Gustavo, para que tú mismo te presentes. Es doctor, miembro del Soy Historia Cristiana, es doctor en teología, profesor principal de la facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, vicerrector y director de investigación de esa misma facultad, y enseña varias materias, varias asignaturas de teología, entre ellas revelación, patrología, antropología teológica, gracia y otras más. Este, así que tenemos a alguien aquí que puede hablar con fundamento. Y bueno, también una cosa muy interesante que creo que va a enriquecer mucho nuestro diálogo es que ha sido, tengo entendido, no, Gustavo, ya tú nos dirás mejor, miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el 2014 al 2021, eh, donde supongo que ha sido momentos que has podido estar ahí junto con el Papa. Bueno, sabemos que estamos aquí para hablar de nuestro querido Papa, que en paz descanse, Benito XVI. Pero bueno, Gustavo, bienvenido entre amigos. Ya si quieres ahí un poco más presentarte, compartir un poquito, estar aquí con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Bueno, gracias por la presentación. Ya has dicho pues lo más importante, ¿no? Pero quisiera recoger esto último que has mencionado porque creo que nos va a introducir en el tema de esta noche, que es justamente Benedicto XVI y lo que nos puede decir. Un gran papa que ha fallecido recientemente el último día del año 2022 y por lo tanto creo que sí es muy conveniente reflexionar sobre su legado, sobre su enseñanza y la trascendencia que ella tiene para todos nosotros. Como mencionaste, efectivamente, el año 2014 el Papa Francisco me nombró
miembro de la Comisión Teológica Internacional. La Comisión Teológica Internacional es un organismo formado por 30 teólogos de todas partes del mundo que con su saber, con su aptitud teológica, ayudan a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la profundización, dilucidación y elaboración de documentos sobre cuestiones pues, teológicas que en determinados momentos son importantes, son necesarios de estudiar, de clarificar, etc. Y justamente como miembro de la Comisión Teológica Internacional, fui miembro hasta el año 2021, como tú bien dices, aunque en realidad mi mandato, que era por 5 años, terminó el 2019, pero la pandemia, como bien sabemos, hizo que se estiraran las cosas. Bueno, como miembro de la Comisión Teológica Internacional, fue que pude conocer personalmente al Papa Benedicto XVI, visitándolo ahí en el monasterio donde vivía retirado, que se llama Mater Ecclesiae, ahí en el Vaticano, y ciertamente guardo ese momento como una experiencia inolvidable, incomparable, que no tiene pues así comparación con nada de lo que antes había podido experimentar. Y bueno, ahora que Benedicto XVI ya no está con nosotros, ahora está con el Padre, con Jesucristo nuestro Señor, contemplando lo que tan bonito y tan bien nos ha enseñado, pues seguramente creo que es una circunstancia la visita a Benedicto XVI, la que por lo menos a mí personalmente me ayuda a comprender mejor su enseñanza y lo que puede significar pues esa enseñanza para nosotros en general hoy en día, ¿no? Bien, entonces eso es lo que de alguna manera creo que nos permite como situar un poco lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Bueno, gracias, Gustavo. Mira, yo en verdad quiero ir de frente al tema que nos toca para no perder ni un minuto, porque creo que podríamos hablar muchísimo tiempo. ¿Qué te parece, Gustavo, si a modo de introducción, un poco para contextualizarnos incluso un poco mejor de lo que ya nos has compartido, pudieras, es una pregunta, yo sé, bastante amplia, pero compartirnos un poco quién ha sido el Papa Benedicto XVI para la Iglesia. O sea, quién ha sido este personaje tan especial en la historia, no sé si es la historia contemporánea de la Iglesia, ¿no? Sí, a ver, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, nace, como seguramente todos ya sabemos, en el año 1927. Ha muerto a los 95 años. Ha fallecido pues ya a una edad bastante avanzada. Es un gran teólogo, seguramente es el último de los grandes teólogos que ha habido en la Iglesia en el siglo XX, que ha llegado hasta esta edad. Con él pienso yo que se cierra un ciclo brillante en lo que se refiere pues a la teología católica de estos últimos tiempos. Seguramente tenemos que esperar para que surja pues una generación así tan grandiosa, tan magnífica de teólogos y pensadores que tuvieron como uno de sus méritos preparar justamente el Concilio Vaticano II, con su saber, con sus intuiciones, con su enseñanza. Y efectivamente, Joseph Ratzinger como teólogo estuvo en el Concilio Vaticano II, muy, muy joven. Tú piensas lo siguiente, él con 35 años de edad ya estaba ahí en el concilio como perito, o sea, como uno de los teólogos que ayudaba a los obispos a formular los documentos que después han sido promulgados, aclarando cuestiones, dudas, etcétera, etcétera, y su papel ahí en el concilio fue muy, muy importante. Y eso en una edad pues bastante joven, por así llamarlo, ¿no? Después del concilio, él ha tenido una carrera teológica brillante, se le reconocía como un teólogo
de entre los primeros pues, que podían ser señalados en la Iglesia Católica, y después ha sido nombrado arzobispo, cardenal, y lo que más se recuerda, por lo menos últimamente, es su paso como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y eso es interesante porque su saber teológico lo puso al servicio de la Iglesia, ayudando a clarificar la fe, ayudando también a despejar los errores, ¿no es cierto?, que amenazan la integridad de la fe del pueblo de Dios, promoviendo la teología y la difusión de la fe verdadera, de la ortodoxia doctrinal, como se dice. Entonces, en ese papel ha estado desde el año 1982 hasta el año 2005. Es un servicio grandioso que ha ofrecido a la Iglesia y que creo que todavía no lo valoramos lo suficiente. Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, ahora, bueno, que ya no está, es saber apreciar y valorar en su debida dimensión toda la riqueza que ha ofrecido en los documentos que ha tenido a su cargo bajo su responsabilidad como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todos sabemos también que en el año 2005 él fue elegido Papa, a la muerte de Juan Pablo II, como Benedicto XVI, el nombre que adoptó, ¿no es cierto? O sea, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y como Papa ha tenido también una enseñanza, un magisterio doctrinalmente muy, muy rico, muy valioso, que pienso que también es un pendiente que todos tenemos como Iglesia, el saber valorarlo, conocerlo en primer lugar, y segundo, sacar pues todas las enseñanzas, todos los tesoros que tiene ese magisterio. ¿Cuál ha sido su aporte, su papel como Papa? Pienso personalmente que como Papa él ha continuado el, digamos, proyecto, si se puede hablar así, o el trabajo que asumió Juan Pablo II al ser elegido Papa de la Iglesia Católica. Es decir, la difusión y la aplicación del Concilio Vaticano II. Evidentemente que Benedicto XVI hacía eso con sus particularidades, con sus características propias y personales, pero en buena medida eso es lo que él ha hecho. Se ha esforzado en hacer conocido y aplicar el Concilio Vaticano II y ha subrayado una serie de cuestiones que son importantísimas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI se dio cuenta de que lo que estaba en juego era la identidad de la Iglesia en orden a la realización de su tarea en el mundo. Gustavo, pocos papas, un ratito para terminar la idea, sí. Pocos papas han sabido hacer también esta misión. Que hoy en día no se vea con claridad esto, pienso que se debe pues a una serie de circunstancias donde evidentemente hay un rechazo de la Iglesia, pero por ahí creo que está su legado y lo valioso de su enseñanza, ¿no? Es que te quería nada más hacer una preguntita, Gustavo, quizás para que nosotros comprendamos mejor y con más fuerza la importancia de lo que nos estás hablando, que nos expliques rápidamente lo que ha sido y la importancia del Concilio Vaticano II, y porque si el Papa Benedicto ha sido importante en ese concilio, puede realzar lo que ha hecho, ¿no? Conscientes de qué ha sido este concilio, con pocas palabras, ¿no? Sí. A ver, el Concilio Vaticano II es muy importante porque ha sido el esfuerzo que realiza la Iglesia para, vamos a poner así, ¿no? En primer lugar, renovarse en orden a cumplir mejor con su misión, que es evangelizar el mundo. Evangelizar es la tarea que Jesús le dejó a toda la Iglesia. Vayan por todo el mundo, le dice a los apóstoles, predicando el Evangelio, haciendo que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. La Iglesia cumple ese mandato de Cristo. Para hacer eso, la Iglesia tiene que renovarse permanentemente. Renovarse y ponerse al día. Ese es uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II, el ayornamiento, ponerse al día, para que su palabra no quede desfasada, para que su presencia no quede anacrónica, sino que responda a las inquietudes, necesidades, etcétera, del hombre de este tiempo. Entonces, eso es lo que hace el Concilio Vaticano II,
es un gran esfuerzo de renovación, pero en continuidad con lo que ha sido la enseñanza, la vida de la Iglesia de tiempos pasados. Y eso fue lo que quiso hacer Juan Pablo II, que estuvo en el Concilio Vaticano II como obispo, ahí trabajando, y lo que quiso hacer también Benedicto XVI, como teólogo, que estuvo también en el Concilio Vaticano II y trabajando pues en lo que le correspondía. Entonces, yo personalmente creo que nosotros hoy en día, ya hablamos de la Iglesia presente, del pueblo de Dios, y concretamente de nuestro papel como laicos, en fin, de a pie, vamos a decir así. Si queremos ser fieles a lo que el Señor nos ha pedido, y nos pide en general, es justamente, esa fidelidad pasa por el conocimiento y la aplicación del Concilio Vaticano II. Yo a mis alumnos de la facultad siempre les digo, ¿no?, que el concilio es bien poco conocido y que una de las cosas que deberíamos hacer es justamente conocer el concilio para poder vivirlo, para poder aplicarlo, para poder de esa manera renovar la iglesia y evangelizar en la línea que el Señor nos pide. Bueno, eso es una de las cosas que Benedicto XVI ha hecho en su pontificado y lo ha hecho con muchísima fuerza, y pienso que por ahí podemos valorar muchísimo también su legado, ¿no? Sí, valdría, Gustavo, quizá también la pena decir que el anterior concilio, que fue el de Trento, ¿no? Ha sido en el siglo XVI o XV, ¿no? XVI. No, el anterior a Vaticano II, que es, bueno, sí. se realiza en los años 1962 a 1965, ha sido el Concilio Vaticano I, que fue en el año 1870. El Vaticano II expresamente dice que se pone en línea de continuidad con Trento, el antepenúltimo concilio, y con el Vaticano I. O sea que no se trata de tirarlos pues al desván del recuerdo o a la basura, sino que forman una especie de unidad permanentemente. Eso es la continuidad. Pero lo que dice el Concilio Vaticano II es lo más apropiado para los siglos XX y XXI, ya no para el siglo XIX ni para el siglo XVI. ¿Te das cuenta? Cierto. Esa es la renovación. Renovación en continuidad. Esa es la clave. Renovación en continuidad. Gustavo, antes de que tengo varias preguntitas ahí para la gente justamente del pensamiento de Benedicto, que como lo has dicho, es muy rico y tiene muchas cosas importantes para la iglesia. ¿Podrías contarnos un poquito de lo que nos has comentado de tu encuentro personal con Joseph Ratzinger? Quizás alguna anécdota, así, un poco más así, algo más, no sé, del cotidiano contigo allá en Vaticano. Bueno, ahí, a ver, yo o sea, mi aproximación al Papa ha sido coyuntural en un sentido porque yo he escrito algunos libros y siempre ha sido mi ilusión pues regalárselos al Papa o a los papas, ¿no? El año 2011 publiqué un libro sobre San Agustín, ¿no?, que se llama San Agustín y la Reconciliación. Y bueno, en esa época pues el Papa era Benedicto XVI. Yo en ese momento no tenía la posibilidad de ir a Roma y visitar pues al Papa para poder obsequiarle mi libro, pero aproveché que un gran amigo, Monseñor José Antonio Eguren, sí, iba al Vaticano, iba a ver al Papa Benedicto. Entonces le dije, por favor, hazme este inmenso favor, regálale de mi parte este libro. Me está gauchada, ¿no? Me está gauchada. Bueno, entonces le di el libro y le dije, cuando se lo entregues, dile lo siguiente. Dile que a mí también San Agustín me salió al encuentro con su profunda humanidad, porque esa es una cita de la biografía del Papa, autobiografía del Papa Benedicto XVI, un libro muy bonito que se llama Mi vida. Entonces me cuenta Monseñor José Antonio que cuando le regala el libro le dice, este es un libro de un hermano de mi comunidad que quiere obsequiárselo, y dice que a él también San Agustín le salió el paso en toda su profunda humanidad. Y dice que cuando le escucha eso, que ¡ting!, levantó así la cara, así emocionado, porque lo estaban citando, ¿no? Qué buena, entonces, qué buena. de esa época, yo siempre tuve la intención, pues, de sí, conocer al Papa, porque el Papa Benedicto es un
un grande, una ¿Eso fue figura qué año? ¿Qué año fue eso? 2000, 2011. Ya. Ya. El año 2016, ya el Papa Benedicto era emérito, yo publiqué un libro sobre el Papa Benedicto, que se llama Benedicto XVI, un Papa en diálogo. Y yo iba ya pues a Roma para trabajar en las cosas de la Comisión Teológica y siempre tuve la ilusión de regalárselo en persona. Cuando pregunté me dijeron que no se podía, que no había que molestar al Papa emérito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dije, Bueno, se pues, lo dejaré a alguien para que lo entregue. ya, Pero había un miembro de la Comisión Teológica brasileño, que ahora es obispo auxiliar de Río de Janeiro, ya. que tenía contactos ahí con el secretario del Papa, con Monseñor George Ganswein. Unas altas esferas ahí. Claro, entonces él se movió y consiguió una visita. 10 Buena. minutos ahí visitando. Así que pude visitar al Papa y regalarle mi libro. ¿Y tienes una foto ahí, Gustavo? Tengo una foto ahí, la voy a enseñar. A ver, tú me dices si se ve bien. Sí, sí, se ve recontra bien. Ya. Se ve Ahí le estoy recontra regalando bien. mi libro al Papa Benedicto XVI. Y bueno, como comprenderás, el que está ahí al costado es Monseñor Ganswein, Ajá. que es una persona también muy amable, muy, muy buena. Esta foto también, ahí se ve el libro que le estoy regalando. Y Sí, creo que es el más levanta, claro, ¿no? levántala un poquito la foto para ver el libro. Ahí está, sí. Ya, Benedicto XVI, sí. es el libro. Bueno, entonces, el Papa se entusiasmó, Ajá. lo abrió, dijo, letra grande para poder leer. Fíjate, cosas de conocedores, ¿no? O sea que, Ah. entonces, y ¿Y eso fue en qué año? contrariamente a lo ¿Eso que qué año? ¿Qué año fue eso, Gustavo? 2016, Ya, 2016, noviembre, finales. ya. Contrariamente a lo que se dice, la persona más cariñosa que te puedes imaginar. O sea, de un Así. cariño, de un afecto impresionante, ¿no? Ya. Y mira, que es una figura pues histórica colosal. O sea, es una figura, mira, que ha estado en el Concilio Vaticano II, que ha elaborado el Concilio Vaticano II, que ha sido prefecto de la Congregación Patrina de la Fe, que ha sido papa, y yo estaba delante de él, ¿no? Es ¿Qué una tal? cosa que a Dios nunca terminé de agradecer, ¿no? Ah, Ese es venga. el amigo brasileño que nos Ajá, consiguió la cita ahí del Papa, ajá. que es una persona de verdad impresionante. Todo el cariño que tenían, por ejemplo, los guardias suizos, los gendarmes que lo custodiaban, era una cosa impresionante, ¿no? Ajá, ajá. A mí me sorprende que digan que era así pues ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? Pues no, que es una persona fría, distante, mentira. Nada, es la Mentira. persona más cariñosa y cercana que te puedas imaginar. Y Es esa es la como, última que voy a enseñar. a ver. Uf, esa ahí está casi dándose un abrazo, pero así. Ah, No, entre tampoco, tampoco, pero sí, imagínate tú, ¿no? Entonces, esa experiencia, como te digo, la guardaré pues toda la vida en el corazón. como la Virgen, Gustavo, atesorando y guardándolo, meditando en el corazón. Exactamente, he tocado la historia, ¿no? Entonces, sí, fue una cosa muy, muy bonita. Bueno, no sé Bueno, si habrá leído mi libro, pero mira, yo ya se lo regalé, ¿no? está bien, qué bueno, qué Y bueno. me alegra muchísimo que haya podido por lo menos hablar con él, ¿no? Y bueno, una serie de cosas muy bonitas que también en la conversación fueron surgiendo, ¿no? Ya, Sí, Doc, eso es lo que te puedo contar anecdótico y personal, así, ese contacto directo. Que ya quisiéramos, que ya quisiéramos. Bueno, les digo aquí a la gente que está con nosotros, que yo de cariño le digo Doc. Nosotros aquí en la comunidad suelta decimos Doc a Gustavo. sí, Ya entrando así un poquito más, Gustavo, al pensamiento, ¿no? de Benedicto, que creo que es lo que muchos probablemente estamos aquí ansiosos y anhelantes de escucharte. Sabemos, por lo que tú mismo has dicho, que él y Juan Pablo II eran íntimamente unidos, ¿no? Y sí, mientras Juan Pablo II era más conocido, digamos, es un poco amplio decir, como filósofo, y Benedicto más teólogo, pero hace unos días conversaba aquí en mi casa como algo que los unía mucho, siendo uno filósofo, otro teólogo, en términos amplios estoy hablando, ¿no?
es Ujú. una corriente personalista, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar un poco la visión o cómo comprender? Efectivamente, Benedicto XVI, digamos que se ubica pues dentro de esta corriente personalista, es decir, la consideración del ser humano primeramente y por encima de todo, antes que con otra característica, por ser persona. Ser persona es para nosotros, seres humanos, una, vamos a llamar así, plasmación de lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si Dios es Trinidad, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos un reflejo de esa realidad divina. Ese reflejo del ser Trinidad de Dios en nosotros se llama persona, justamente. Somos personas porque reflejamos a Dios, que es un ser personal o tripersonal, como tú prefieras. Por lo tanto, así como las personas trinitarias viven la comunión, nosotros también estamos llamados a la comunión. Así como las personas trinitarias viven el amor, nosotros también estamos llamados al amor. Así como las personas trinitarias se realizan en el permanente darse el uno al otro, así también nosotros debemos realizarnos en ese permanente darnos los unos a los otros por el amor. Y así como la Trinidad es una sociedad, una familia, dicen algunos, bueno, así también nosotros configuramos, conformamos una comunidad, una sociedad más amplia, pero ahí está justamente la cuestión que creo que Benedicto XVI, muy unido a Juan Pablo II, enseña perfectamente. La clave para comprender al hombre se entiende desde Dios. Si el hombre es persona, tiene que mirar su modelo de ser personal en Dios, no en cualquier otra cosa que haya por ahí. Y eso es una enseñanza muy importante. Juan Pablo II tenía como una de sus frases, vamos a llamar así, pues, icónicas, es decir, que reflejaban su pontificado y su manera de enfocar la vivencia de la fe cristiana, esta que aparece en la encíclica Redemptor Hominis: el hombre es el camino de la iglesia. Y está bien, eso es completamente cierto. Podemos ver cómo en toda la enseñanza de Juan Pablo II aparece eso como una especie así de fondo. Benedicto XVI ha subrayado otro aspecto, pero que complementa lo que dice Juan Pablo II. La iglesia es el camino del hombre. Quiere decir que la manera como el hombre se va a realizar, la manera como el hombre encontrar su plenitud humana como persona, etcétera, etcétera, no es ajena a la iglesia. Al contrario, encuentra en la iglesia la vía por donde llegar a la plenitud. Y esto es bien importante porque es otra manera de decir una cosa que para nosotros es dogma de fe. La iglesia es necesaria para la salvación. Y ya que estamos en nuestro tema, la iglesia es imprescindible para ser feliz. ¿Dónde encontramos la verdadera felicidad? No la encontramos nunca independientemente de la iglesia. No la encontramos nunca ajena a la iglesia. Por lo tanto, y continuando, pero de otra manera, con lo que enseña Juan Pablo II, Benedicto ha recalcado la importancia de la iglesia y con ello ha subrayado justamente esto que decimos de la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, evangelizar y proclamar a Cristo, y eso también el Papa ha hecho de una manera espectacular, como seguramente tendremos ocasión de conversar, ¿no? Y lo que tú dices ahora, Gustavo, sobre el amor, me hace recordar probablemente este, en las tantas encíclicas y cartas y documentos que ha escrito, ¿no? Como tú muy bien has dicho, el magisterio abundante de Benedicto, probablemente una de las más encíclicas más conocidas y que me arriesgaría dentro de, creo que mi ignorancia, decir quizás más hermosas, esa de la Deus Caritas Est. En ella el Papa habla mucho sobre la caridad, ¿no? Como el camino propio para el desarrollo y la realización de la persona humana, ¿no? Entonces, ¿nos podrías quizás, Gustavo, también en esa misma línea contarnos
quizás con un poquito más de profundidad, cómo comprendía Benedicto la importancia del amor y de la caridad para que seamos felices, ¿no? Porque hoy, ¿y por qué te pregunto así, Gustavo? Porque hoy en día se habla mucho de la felicidad, psicológicamente, filosóficamente, hay gurús que hablan de la felicidad, terapeutas y un montón de gente, ¿no? Entonces, me parece importante, ya que estamos hablando ahora de Ratzinger, o sea, cómo él entendía ese camino de la caridad para que seamos felices, ¿no? Ya, efectivamente, la encíclica Deus Caritas Est es su primera encíclica. En realidad, Benedicto XVI ha escrito 3 encíclicas. Yeah. Cuantitativamente no son muchas si las comparamos con las 14 que ha escrito Juan Pablo II. Pero en esta su primera encíclica, Benedicto XVI habla justamente del amor cristiano, del amor sobrenatural que es la caridad, y que se identifica con Dios, porque Dios es amor, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Por qué el Papa escribe una encíclica sobre el amor cristiano o el amor revelado o la caridad? Poniéndolo en relación con el tema de la felicidad, podemos decir lo siguiente. A veces, y sobre todo en el mundo moderno, se opone el amor humano al amor cristiano o al amor sobrenatural. Pareciera como que el amor a Dios le quita al amor humano su identidad, le quita también su protagonismo y su propia dinámica. Y se presenta a veces como si fuera una especie, pues así, de o amas a Dios o amas a las personas, ¿no? O a los hombres, qué sé yo, ¿no? Ya. Y el Papa señala ahí que eso es falso, que el amor caridad, o sea, el amor cristiano, no es un competidor del amor humano. Más bien, el amor cristiano, la caridad, realiza al amor humano, lo lleva a su plenitud más alta. Y por lo tanto, el amor humano, que no es malo, que es bueno, ¿no es cierto?, está llamado a transfigurarse, si se quiere, a realizarse en el amor sobrenatural o el amor cristiano o el amor caridad. Y por otra parte, y en respuesta también al mundo moderno, el Papa dice que el amor cristiano, la caridad, que se vive en la relación con los demás, no es pura filantropía, que es una manera muy común de entender hoy en día el amor, es decir, ayudar a los demás, pero en fin, ¿por qué? Porque, en fin, pues uno quiere hacer alguna cosa buena. No, el amor cristiano ayuda a los demás, sí, pero lo ayuda porque esa entrega a los demás se basa en Dios, lo que decíamos esto de la Trinidad que se refleja en la persona humana, ¿no? Y por eso es un amor que no encuentra límites, mientras que la filantropía de repente sí puede encontrar algún tipo de limitación o algún tipo de barrera. Entonces, en ese sentido, cuando el Papa dice que la caridad cristiana o las instituciones cristianas que hacen caridad no son ONGs, está diciendo exactamente eso que estamos hablando aquí. Okay. Por lo tanto, lo que está diciendo el Papa, al comparar el amor humano con el amor cristiano o el amor caridad, al comparar la acción social cristiana que se basa en la caridad con la acción social, digamos, filantrópica, horizontal, está indicando que el camino de la felicidad humana pasa, y ahí viene lo interesante, por el amor sobrenatural, por el amor que viene de Dios y que Dios mismo es. Pero eso no niega, ni rechaza, ni condena tampoco al amor humano, al contrario, es la vía que ofrece al amor humano para que el amor humano encuentre una realización. El ejemplo más clásico de esto es el matrimonio, aunque parezca mentira. El matrimonio tiene como base, como punto de partida, el amor humano, indudablemente. La manera como un hombre ama a una mujer es un amor humano, que podría llamarse incluso eros. Pero ese amor no está como limitado pues a quedarse solamente en ese plano, está invitado a realizarse en el plano de la caridad. ¿Anula eso el eros? No, lo realiza, lo lleva a una dimensión nueva, donde el eros, el amor eros, encuentra pues una plenitud que sin la caridad no podría tener. Y, por lo menos en el caso pues de quien se casa, bueno, hay un camino ahí de felicidad, pues, ¿no? Tú comprenderás pues que si no hubiera eso,
como que algo faltaría, pues, ¿no? ujú, Y como bien sabemos, el amor siempre busca más. ujú. Ese más del amor es justamente la felicidad. Me- Y esa felicidad solamente se puede encontrar en Dios, que es el único que da la felicidad. ujú. Entonces, en ese sentido, hay una cosa que es muy actual, muy importante y muy valioso que nos enseña Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est. Ujú. Antes de, perdón, Gustavo, de seguir en la línea de Benedito, me hiciste recordar en un momento, estuve en una charla del obispo Ignacio Munilla, que es súper conocido, y tiene una frase que la repite varias veces, que me parece que viene al caso ahora, que él dice como la santidad, que sabemos que en el fondo es, ¿no? Es querer vivir ese amor que dices tú, es como el zapatito de cristal, ¿no? Donde ese anhelo de felicidad que tenemos encaja perfecto, ¿no? Este, no sé si quizás ahí con ese ejemplo podrías, no sé, desarrollar o contarnos un poquito mejor eso que nos estás explicando. Bueno, nosotros buscamos todo aquello que, entre comillas, calce, ¿no? Así como el zapato de la Cenicienta, con nuestras expectativas, con nuestros anhelos, con nuestras inquietudes. Esto que San Agustín decía, pues que nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto. Ajá, Ya. El zapato de cristal que va a calzar con nosotros es justamente el amor, pero no cualquier amor, el amor que viene de Dios y que nos realiza, pues, nos realiza en todas nuestras inquietudes y ansias, etcétera, etcétera. De repente tendremos que buscar, pues nosotros, más que la Cenicienta, creo que somos el príncipe, que ajá, buscaba a la persona a que le pueda calzar el zapato, ajá, porque ahí estaba, pues, la felicidad, ¿no? ajá, En la unión con ajá, esa persona. La persona a la que, vamos a poner así, pues le va a calzar el zapato de nuestra búsqueda, ajá, seguramente va a ser Dios. Y ajá, cuando lo encontremos, ahí seremos felices. ajá. ¿Por qué? Porque eso es lo que calma, o lo que calma y colma todo el anhelo, pues, que tenemos de felicidad. Como bien sabemos, el anhelo de felicidad que tenemos nosotros es infinito. Solo lo colma un infinito. Y todo lo que en este mundo es finito, se termina, se acaba. San Agustín, cuando interpreta el Salmo 41, es cuando dice una cima, o sea, una profundidad. Grita a otra cima, dice, la cima, pues el abismo, ¿no? De la realidad humana, clama por el abismo infinito de la realidad divina, porque solamente ese abismo, esa especie así de, pues, de infinito, puede calmar la sed de infinito que tenemos nosotros, nada más. Entonces, sí, muy simpática la comparación de Monseñor Munilla que me cuentas. Ajá. Ya, y a ver, Doc, tengo otra pregunta que para nosotros aquí en Felicitas es súper importante y además creo que con esta reflexión y lo que nos puedas compartir con certeza nos va a iluminar a muchos, profundizando justamente en esta vocación al amor, ¿no? Que tenemos todos como cristianos. Sabemos con un poquito de vida cristiana o fe cristiana, que ese camino del amor pasa necesariamente por la cruz, ¿no? Eso lo dice el Señor Jesús en varios pasajes del Evangelio, ¿no? Y lo deja claro, por ejemplo, si volvemos a hacer la relación con Juan Pablo II, en la Salvifici Doloris, ¿no? Cuando dice que el camino del cristiano es una vocación al sufrimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gustavo, eh, eh, cuéntanos un poco, o sea, cómo comprendía Benito XVI esa relación íntima que tenemos todos al amor, que pasa necesariamente por el sufrimiento, como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? Podría decir así, ¿no? Pero cuéntanos un poco eso, para poder comprender esa realidad del sufrimiento en el amor, que es algo que a veces, incluso siendo buenos cristianos, nos cuesta entender eso. A ver, no sé si ahí nos puedes iluminar un poco, Gustavo. A ver, la enseñanza del Papa Benedicto XVI sobre el tema del sufrimiento y de las realidades, pues, negativas que pueda darse en la vida, seguramente están presentes
en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, ujú, donde el Papa habla acerca de las realidades últimas, la esperanza cristiana, habla también de los novísimos y dice una cosa que es muy interesante. Efectivamente, la esperanza cristiana se contrapone a las esperanzas humanas. Las esperanzas humanas, que se plasman sobre todo en las ideologías, tienen como primera meta eliminar todo sufrimiento que existe. ujú. Todas las ideologías apuntan a un mundo sin sufrimiento. Y eso es lo que ofrecen como gancho, pues para captar adeptos, para captar pues gente que seguramente creyendo pues todas estas historias ideologizadas terminan fanatizados y en fin. Ejemplos, desgraciadamente, tenemos también aquí en nuestra historia, en nuestra patria, etcétera. La esperanza cristiana no se propone eliminar el sufrimiento. Reconoce que en este mundo hay sufrimiento y seguramente habrá sufrimiento. Y ese sufrimiento se llama cruz. Y ese sufrimiento lo asumió Dios mismo. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo, pero no para decir, a partir de ese momento ya nadie va a sufrir, sino para hacer suyo el sufrimiento. Y en ese hacer suyo el sufrimiento, le dio un sentido. Un sentido que con la fe podemos nosotros apreciar. El sufrimiento, fruto del mal, del pecado, etcétera, no tiene la última palabra de la historia. La última palabra la tiene el amor. La cruz no es lo último es la resurrección. Y eso es lo que enseña la escatología cristiana, es decir, la enseñanza revelada sobre los temas finales, pues cielo, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Entonces, ¿hay sufrimiento en el mundo? Hay sufrimiento. ¿Es una cosa que nos aplasta, que no tiene sentido? No. Es una cosa ciertamente muy dura de llevar. Sufrimiento que es causado por otras personas, sufrimiento que nosotros también causamos, hay que tomar en cuenta eso. Sufrimiento que es parte también de la contingencia de la vida, pero que en Cristo tiene un sentido y que nos remite más allá del mismo sufrir, nos remite al amor. Y la última palabra de todo, cuando ya termine este mundo, cuando nuestra existencia pues también concluya, no la va a tener sufrimiento. El más allá no es un mundo de sufrimientos. El más allá, vamos a ponerlo así, pues, ¿no? La última palabra definitiva de todo el acontecer humano va a ser el cielo. Y el cielo es un lugar de amor, donde ya no habrá sufrimiento, ¿no? Donde ya no habrá lágrimas, así como dice el Apocalipsis, etcétera. Pues bien, mira, eso es lo que enseña el Papa Benedicto XVI, y yo pienso que esa enseñanza tiene que ser conocida y asimilada por nosotros, cristianos y católicos. ¿Para qué? Justamente para dar esperanza a tanta gente desesperada. Para decirles, mira, si hay sufrimiento, hay también la posibilidad de ser feliz, incluso en medio del sufrimiento, porque hay esperanza. Y porque la esperanza está guiándonos a esta experiencia también de amor, que se puede dar incluso en el sufrimiento. ¿Por qué muere Cristo en la cruz padeciendo dolores pues, y experiencias atroces? Por amor. El amor fue lo que guió pues toda su entrega, toda esa experiencia pues de los azotes, los escupitajos, los clavos y en última instancia la muerte. Eso es lo que le da un sentido a la existencia y uno dirá, bueno, pero cuando se sufre, sí, se sufre. Pero si ese sufrimiento es cerrado, evidentemente se va a sufrir el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Sí. Si es un sufrimiento abierto a la fe y al amor, pues seguramente la cosa va a ser distinta. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que también valorar muchísimo esta enseñanza del Papa Benedicto, creo yo. Ajá. Yo justo de eso te iba a comentar, Gustavo, y como para seguir, ¿no? La reflexión de esto, del sufrimiento, pero no por querer sufrir, sino porque me parece que es algo que está importante que lo entendamos para aceptar el sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Porque lo que veo, y te lo pregunto y bueno, te lo comento, Doc, que hoy en día por todos lados, películas, series, eh, los medios de comunicación, todo, por todos lados, nos quieren enseñar, huye del sufrimiento,
¿no? Desvía el sufrimiento. Si tienes una ocasión de sufrimiento en el matrimonio, ya olvídate, haz otras cosas. O sea, como que hacer todo lo necesario para no sufrir, ¿no? Entonces, finalmente, huir, como tú dijiste, es, o sea, no solo voy a estar sufriendo, sino que también voy a estar sufriendo doble porque no hay reflexión, esa inquietud que tengo y quizás incluso para ayudar a los que están presentes aquí, ¿no? Porque creo que es algo que a la cultura actual nos quiere meter en la cabeza, ¿no? Entre ceja y ceja. Huye, huye, huye del sufrimiento, ¿no? Sí. Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, no se asume que sufrimiento habrá siempre. Y mira tú, podremos huir por el sufrimiento que otros nos infligen, de repente, pues vamos a asumir como posible, pues esta hipótesis teórica. Podemos escapar del sufrimiento que otros nos infligen, pero no podemos escapar del sufrimiento que nosotros causamos a otras personas, incluso a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces el sufrimiento tiene que ser enfrentado. Y tiene que ser enfrentado, yo estoy seguro, no con argumentos racionales, pues en el sentido de que profundizar pues en una hipótesis metafísica, filosófica, que de repente me dé la mejor respuesta. Bueno, eso ayuda, pero no, por ahí no va la cosa. Sino una experiencia, en la experiencia de amar y en la experiencia de abrirse, algo más profundo que el sufrimiento que, por lo común, pues, o sea, tiende a encerrarnos, ¿no? Uh -huh. Y no olvidemos que el sufrimiento tiene también un valor que Cristo en su pasión y muerte en cruz le otorgó. El sufrimiento tiene un valor redentor. Uh -huh. San Pablo en Colosenses 1:24 dice, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Uh -huh. Nosotros, uniendo nuestros sufrimientos, que estoy seguro pues que existen, son reales, no son ficción, uniendo nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, podemos ofrecer eso. ¿Para qué? Para la salvación del mundo, para la salvación de los demás. Uh-huh. Esto evidentemente supone una dimensión espiritual, no material, pero lo espiritual es real. Lo espiritual existe. Uh-huh. Lo único que existe no es lo material. Uh-huh. Posiblemente desde una interpretación o una visión materialista de la existencia digan, no, pero eso, ¿qué significa? Pues significa muchísimo. Uh-huh. Significa muchísimo porque lo espiritual es verdadero. Uh-huh. ¿Quién sabe? Es lo más verdadero. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es una cosa que también aquí hay que saber valorar. Y vuelvo a repetir, hay que saber explicar a las personas. Uh-huh. Vuelvo a repetir, quizá no con argumentos pues sofisticados, muy filosóficos, sino sobre todo con la experiencia de estar junto al que sufre, de acompañar, de unirnos a sus dolores, de rezar. Y eso es lo que nos enseña Benedicto también. Si me permites unas palabritas, Doc, me parece hermoso lo que dijiste, que entender el sufrimiento desde la perspectiva cristiana, porque hay una manera budista, hay una manera New Age, hay una manera, ¿no?, psicológica, pero la perspectiva cristiana no es una teoría, no es una enseñanza. Yo lo que veo, trato de vivir y veo en tus palabras, Gustavo, es que el cristiano, o sea, sufrir para el cristiano es estar abrazado a Cristo, sufrir con Cristo. Es más, uno ve el Evangelio y con los otros. Y con nosotros, sí. Cristo y con los otros. Sí, o sea, uno ve el Evangelio y no ves a Cristo cuando se acerca al leproso, cuando se acerca ¿no?, que le da un speech, ¿no?, del sufrimiento, o sea, como que le va a explicar cómo se... No, se acerca, lo toca, lo abraza, lo cura, o sea, es más, parece incluso que tiene un amor predilecto por las personas que más sufren, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una clave, ¿no, Gustavo? Es
que yo creo que el camino, cuando el Papa Juan Pablo II nos dice que el camino del cristiano es un camino de sufrimiento, es porque justamente si yo sufro, pero de la mano de Cristo, entonces no es solo sufrimiento, es amor. Descubre el amor que Cristo tiene por mí, ¿no? Y creo que es hermoso eso, ¿no, Gustavo? Sí, ciertamente. Una cosita simplemente a lo que comentas. Ajá. El cristianismo sí es una explicación también, ¿no? Ujú. Sí es una enseñanza, pero primero porque es una experiencia, y es una experiencia personal de encuentro con Cristo. Siempre hay que recordar, y es una de las frases más aplaudidas y más importantes del Papa Benedicto XVI, el número 1 de su encíclica Deus Caritas Est. Ya. No se es cristiano por una decisión ética o por una reflexión filosófica, lo que fuera, ¿no? Ajá. Sino por el encuentro con una persona, que es Jesucristo. Ujú. Ya, ahí está justamente la clave. Ujú. Y esto que decimos de Deus Caritas Est número 1, se puede aplicar perfectamente a esto que decimos. Ujú. Mira, no debería haber sufrimiento, ¿ya? Y decir, bueno, tienes que sufrir porque así es la vida, también creo que no es una actitud correcta. Ajá. Pero dado que lo hay, y eso escapa de las posibilidades que tenemos, entonces hay que asumir esa realidad desde la perspectiva de fe y de esperanza que estamos hablando, para enfrentar esa realidad con lo que Jesús nos ha dado. Y lo que Jesús nos ha dado es su amor. El amor de Jesús vence a la muerte, vence al mal, vence al pecado, seguramente también al sufrimiento, Ujú. ¿no? Y su manera, pues así, negativa de encerrarnos, de apartarnos, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, Gustavo, tengo que decirte con mucho pesar que ya ya avanzado casi llegando a una hora, entonces infelizmente tengo que terminar. Hay mucha gente haciendo muchísimos comentarios, Gustavo, aquí en el chat. De verdad agradezco a todos los que están conectados, mucha gente que conozco, tú también, Gustavo, ahí después puedes ver la grabación. Les invito a los que han estado aquí presentes a que compartan esto con sus amigos, creo que es muy valioso. Todos los que hemos escuchado, te agradezco, Gustavo, de verdad, te agradezco profundamente de mi corazón porque me siento reflejado y me siento entusiasmado a seguir adelante en este camino cristiano, ¿no? Del amor. No sé si quizás quisieras decir, no sé, alguna palabra, alguna cuestión para como terminar esto, Gustavo, infelizmente. sí, bueno. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que hablar de estos temas siempre es así muy grato, más todavía pues de nuestro querido Papa Benedicto XVI, ¿no? Para mí ya no será solamente pues la persona de quien leía sus libros, que me enseñó muchísimo con su teología, etcétera, sino una persona pues así, una figura a la que he podido saludar, que he podido tocar, que le he podido besar la mano, que he podido escuchar sus palabras en persona, y es una gran bendición, que duda cabe. En segundo lugar, bueno, te cuento, pues estoy escribiendo un libro que será el segundo, pues sobre Ujú. Benedicto. Ah, Bueno, Dios mediante, y con su ayuda lo terminaré muy pronto, y espero pues así sacarlo a publicidad, ¿no? Y ahí, de alguna manera, esto que hemos estado conversando también pues estará apareciendo por allí, ¿no? genial, será motivo para otro encuentro, Gustavo. Ah, Bueno, como tú quieras, ¿no? Bueno, y aunque no sé pues quiénes están conectados, ay, sí me uf. hubiese encantado saludarlos personalmente mencionando sus nombres. En fin, cuando ve el video ya lo veré, pues, veré quiénes son, Sí, y ahí les agradeceré, ¿no? sí, sí, sí. Pero repito lo que mencionamos al comienzo, la importancia de de primero estudiar, de hacer nuestros sus enseñanzas, las enseñanzas de Benito XVI, y de darlas a conocer a otros en la iglesia y en el mundo, porque lo que enseña es respuesta para estos tiempos, para estos problemas, y Ujú. no porque sean de Benedicto,
sino porque él está expresando, de la mejor manera posible quizás, lo que es el legado permanente de la Iglesia, cuyo núcleo es la persona de Cristo. Algo de lo que no hemos hablado, pero en fin, ya será para otra cosa, ¿no? Gustavo, perdóname, antes de terminar, una preguntita nomás que están haciendo varios de alguna manera, que es justo de lo último que hablamos, y con pocas palabras, ¿no? Es decir, la pregunta, ¿no? Es decir, ¿el sufrimiento es el camino a la santidad que todos anhelamos? ¿Cómo lo responderías, Gustavo? No. El camino a la santidad pasa por la comunión con Jesús, por la unión con Jesús, la vivencia del amor y el unirnos a Dios gracias al poder del Espíritu Santo. Pero en este caminar, ¿no? En este caminar hacia el encuentro con Dios Padre, unidos a Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, el camino ciertamente está lleno de sufrimientos. El sufrimiento no es el camino, el sufrimiento está en el camino. Hay que saber manejarse en este camino, pues, de pesares y tomar en consideración que el sufrimiento no es la causa de nuestra santidad, ni mucho menos. La causa de nuestra santidad o de nuestra santificación es el amor, la gracia que el Señor nos da para vivirla, para vivir ese amor. Pero saber que en este camino habrá pues problemas, habrá sufrimientos, y sin embargo, Cristo ha vencido pues el sufrimiento, ¿no? Y unidos a Él, seguramente que nosotros también sabremos sortear pues los vericuetos y vicisitudes de este caminar, donde hay sufrimiento, pues, ¿no? Bueno, Gustavo, de nuevo, gracias de corazón. Ya sabemos que no es ni la primera ni la última vez. Esperamos con anhelo este libro que nos comentaste. Y bueno, saludos a todos de nuevo. Saludo a ti, Gustavo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, que Dios los bendiga y que podamos compartir esto, que puedan hacerse seguidores del canal Felicitas para que estén atentos a todas las novedades. Estamos recién empezando el año, así que estamos empezando, les comparto con fuerza y poder compartir con ustedes, así como esta charla, este diálogo tan hermoso de día, otras ocasiones para que aprendamos ese camino de la felicidad que finalmente todos queremos vivir. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, y también a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Chao, hasta luego.